Relatos del lado oscuro. Relatos del lado oscuro. Déjeme invitarle a que me acompañe a un lugar atrás en el tiempo en donde ocurre un suceso extraordinario. Son alrededor de las 11:30 de la noche y estamos en un poblado del medio este norteamericano en los Estados Unidos. Es una zona increíblemente tranquila. El jefe de la policía, un descendiente directo de la nación Shoshone, ha hecho de este pueblo un lugar muy seguro. Los incidentes generalmente son cosas triviales, desde un gato perdido, un vecino ruidoso, un pequeño accidente de tráfico o algún incidente de los que ocurren derivados de la presencia de los militares de una base aérea cercana, que en ocasiones llegan buscando alguna diversión en el pueblo. Pero fuera de eso es un lugar increíblemente tranquilo. Este pueblo de Kentucky es parte del condado Christian y pertenece a la llamada Bible Belt o Cinturón de la Biblia, una franja de territorio en los Estados Unidos de Norteamérica en donde la mayoría de las personas profesa una fe cristiana profunda. Son personas muy creyentes y por lo tanto, este pequeño poblado que en 1950 tendría unos 20,000 habitantes en conjunto, incluyendo las diferentes zonas rurales. Es un sitio tranquilo, muy muy tranquilo. Aquel 21 de agosto de 1955, además, ha sido una tarde extraordinariamente caliente. Es verano, es seco, es solitario, tranquilo. El jefe de la policía, Greenwell, se encuentra en la oficina de policía. Hay ahí un par de asistentes que están de guardia. Como suele ocurrir los domingos en la noche, todo es tan tranquilo. La comunidad no es otra que Hopkinsville, dentro del condado Christian, en Kentucky. Y es esta pequeña población dormida. Hay un periódico, sí, por supuesto que sí, The Kentucky New Era. Pero no es de base en Hopkinsville. Simplemente tiene por ahí un par de periodistas. Tampoco hay mucho que reportar. Es sorprendente, pero la mayoría de las noticias que hay son los obituarios de personas que han fallecido y básicamente pequeñas noticias acerca de quién ganó con la vaca más gorda o quién sembró la mejor calabaza. Es un condado que en general se dedica a las cuestiones agrícolas. Hay por ahí en alguna parte un cine. Ahora, con la llegada de la base aérea, ha habido un poco más de movimiento. Después de la Segunda Guerra Mundial, se construyeron numerosas bases militares en los Estados Unidos de Norteamérica y esto vino a traer un poquito de auge. Hace que los pueblos tengan, por lo menos, alguna actividad. En Hopkinsville ya hay un banco, cosa que durante mucho tiempo no hubo. Y también hay algunas mejoras. También hay una estación de ferrocarril, así es que está muy bien, pero esa tarde de domingo había sido especialmente lenta. No había habido nada. El calor se acrecenta. Incluso durante la noche, ya en plena oscuridad, se sigue sintiendo ese calor sofocante del verano en Kentucky. Pero eso no es todo. Esa noche, el jefe Greenwell está a punto de irse. Recuérdelo usted. 21 de agosto de 1955. No hay nada pendiente. Van a dar las 12 de la noche en un rato más y decide que se retira para ir a su casa a descansar. Está dando un par de instrucciones, revisando unos detalles. Es un hombre de mucha confianza. Es cuidadoso. Sus oficiales de policía siempre están impecables, bien peinados, los uniformes planchados, los autopatrullas
Deben de estar perfectamente lavados, sin basura, sin nada. Periódicamente hace revisiones de armamento, así es que es un hombre muy cuidadoso. La gente del pueblo, y especialmente a quienes llaman los padres del pueblo, algo así como el comisionado y sus asistentes, le tienen especial afecto. Durante un tiempo Hopkinsville había tenido bastantes problemas de vicio y cosas de esas hacía muchos años, pero ahora no es así. A diferencia de otros lugares en donde el moonshine, el whisky casero, es abundante y las borracheras son frecuentes, aquí no. Parte de esto es gracias a la presencia policial, pero en buena medida es porque Hopkinsville es un pueblo muy religioso, muy apegado a sus creencias. Hay varias iglesias, entre ellas una bautista, una presbiteriana. En general, son personas que practican una fe muy, muy férrea, por lo que no es común que ocurran zafarranchos. Pero esa noche del 21 de agosto de 1955, de pronto todo cambia. Esa noche, alrededor de las 11:30, aparecen dos automóviles que vienen a todo lo que dan. A toda velocidad, frenan drásticamente al llegar a donde se encuentra la oficina de la policía. Los oficiales se levantan de donde están a escuchar los motores y todo esto, y apresuradamente comienzan a salir de los autos varias personas. Deben de ser 10 u 11 personas quienes están bajando apresuradamente y entran a la oficina de policía y comienzan a hablar encimados unos sobre de otros. Están visiblemente alterados. No son personas extrañas. El comisario los conoce bien. Son los hermanos Sutton y la señora Langford, su madre. Son una familia y son una familia numerosa, son agricultores. Muchas personas de la localidad se dedican a la agricultura, se siembra maíz, es una franja rica en cultivos de maíz, pero también se siembra mucho tabaco. Los Sutton viven a unos kilómetros de ahí, en el viejo camino, cerca de las tierras de McHiggy. Pero, ¿qué hacen aquí? Todo este gentío está hablando alborotadamente. Los niños están muy sobresaltados. La madre, la señora Larkson, está también un poco sofocada. Bueno, el comisario pone orden y pide que se callen, que hablen uno por uno. El primero en acercarse a hablar es Lucky. Lucky no es otro que Elmer Sutton, hijo de la señora Larkson. Es un muchachón de unos 20 y tantos años, 24 o 25, y es el avispado de la familia. Es el hombre fuerte. Tras la partida del padre, de los Sutton, y tras la muerte del segundo esposo de la señora Glennie, él es el hombre fuerte de la familia. Si bien el que trabaja la tierra es J.C., su hermano menor, él es el que a veces aparece y pone un poco de control, y esta vez él es el primero que levanta la mano para decir: «Jefe, acabamos de tener un tiroteo con extraterrestres». Sí, escuche usted bien. «Jefe, acabamos de tener un tiroteo con extraterrestres». Acto seguido, comenta que estando en casa había habido una invasión extraterrestre y aceleradamente explica que él, JC, y su amigo Billy Ray se habían enfrentado a tiros con los extraterrestres. Tiros con los extraterrestres. El jefe de policía no alcanza a entender muy bien de qué rayos se está hablando. Él no es muy bueno para las palabras. Elmer es un hombre de acción, pero no es muy hábil para las palabras. Así es que el que interviene acto seguido es Billy Ray. Es un poco más hábil para explicar las cosas y asegura que estando en la casa de la granja Sutton, que en realidad se llama granja Larkson, porque el que compró la granja era Larkson, les intenta explicar que estando allí habían visto primero lo que pensaron que era un platillo volador. Tenga en cuenta que hacía pocos años, en 1947, se había acuñado la frase platillo volador. Antes de eso no se tenía esa descripción, pero él les dice que primero lo que ocurrió fue que vio un platillo volador y después los atacaron los alienígenas. La palabra que utiliza en ese momento fue hombrecillos verdes.
palabra que se quedaría para definir a los alienígenas en general, hombrecitos verdes. Él se refiere a que fueron atacados por hombrecillos verdes. En ese momento, la matriarca de la familia, la señora Glennie Larkson, levanta la mano y les dice: perdón, no nos atacaron. Y alguien responde: sí nos atacaron. Pero alguien por ahí grita: no, ellos no hacían nada, ellos les dispararon. Y entonces vuelve la discusión aquella bizarra. No son personas muy educadas, pero tampoco son unos hillbillies. Son simples agricultores. No son unos borrachos ni unos pendencieros. Si bien Elmer, Lucky Sutton, cariñosamente le dicen Lucky, es un poco más violento y más fuerte, el resto de la familia son personas conocidas porque son personas tranquilas. A diferencia de otros sujetos que suelen emborracharse, estos son personas que pertenecen al círculo de la Biblia, al cinturón de la Biblia, así es que no son ruidosos. Se sabe que no son tampoco personas muy acaudaladas. Durante años el viejo Larkson había trabajado la tierra de los McHugh y poco antes de su muerte había comenzado a pagar por esa parcela donde estaban, y como tal habían tenido que quedarse a vivir en una vieja casa de campo que se destinaba a los trabajadores, no era una casa de familia. No son malas personas, en general son retraídos, son personas calladas que viven allá, lejos. Bajan al pueblo una vez a la semana al servicio religioso, compran algunas provisiones y vuelven a sus lugares. La señora Larkson además viene con sus 3 niños pequeños. La matriarca de su segundo matrimonio había tenido 3 hijos, de los cuales la mayor tiene 12, después viene uno de 10 y un pequeñín de 7. Están ahí también sus nueras, porque cabe señalar que Elmer está casado, JC también está casado, y Billy Ray también está casado. Ninguno de ellos pasa de los 25 años, pero todos están casados. Si hacemos cuentas, tenemos 3 matrimonios, más la señora Langford y sus 3 hijos, rayos. Y además, hay otro amigo de ellos, O.B., quien también estaba ahí de visita. Todos hablan al unísono hasta el comisario pide por favor silencio. Insiste. ¿Te enfrentaste a tiros con algo? ¿Disparaste contra alguien? Asegura Elmer que no era un alguien, sino que eran personitas verdes, marcianos. El comisario no está muy seguro de qué es lo que le están diciendo. Les pide que se queden ahí en la oficina, en lo que él va a echar un ojo a la granja. Sus 2 asistentes lo acompañarán, pero le pide a un tercero que se va a quedar de guardia que se comunique con los policías estatales de Kentucky y si puede también hable con el sheriff del condado Christian. Aquel chico le dice: oiga jefe, le hablamos a la Fuerza Aérea. El jefe lo piensa un poquito. Le dice que llame a la base aérea a ver si pueden mandar a alguien. Todos aquellos se trasladan para allá, por una sencilla razón. El jefe Greenwell no es que fuera un hombre muy creyente en los platillos voladores, pero él había visto algo un año atrás. Estando en patrullaje, habían observado él y su asistente, lo que llaman ellos un deputy, habían visto lo que parecía ser un platillo volador. Lo que había descrito era una nave que se había posado en la tierra. Además de eso, otro de los alguaciles, un sujeto de apellida Duda, había visto una nave unos días atrás con mucha claridad y había incluso informado sobre esto. Se había hecho un reporte oficial sobre el avistamiento, un aparato que no pudo explicar a mitad de la noche. Cuando llegan allá, a la granja Sutton, está todo en silencio. Comienzan a investigar, comienzan a caminar de un lado a otro, y así van descubriendo detalles como paredes agujeradas, evidentemente por disparos. Numerosas ventanas están rotas, tienen agujeros de bala. También hay algunos cartuchos percutidos que están tirados por aquí y por allá. Junto con los miembros de la policía de Hopkinsville, aparece el comisario del condado Christian, aparecen un par de patrulleros de caminos, aparece un reportero. El reportero del periódico New Era de Kentucky. Y ahí es donde comienza la historia. Este hombre se encargaría de redactar un artículo para el día siguiente,
hablando acerca de lo que había ocurrido en la granja de los Sutton. Comenzaba un frenesí extraño acerca de este encuentro con alienígenas. Pero vamos a los hechos. En ese momento los Sutton, nerviosos, apresuradamente intentaron explicar lo que había ocurrido. Al día siguiente, ya con más calma, relatarían uno a uno al jefe Greenwell lo que había vivido cada uno, porque cada uno había visto cosas diferentes. Pero empecemos por la casa. La casa en sí era una casa increíblemente rústica. Las paredes de madera, el techo de lámina acanalada. Era una casa como para que los trabajadores eventuales se quedaran ahí. Le llaman una tenant house, es decir, la casa del encargado. Debido a que habían intentado comprarla, la propiedad, habían tenido que ahorrar todo lo posible y habían ido a vivir ahí, la señora Larkson con sus 3 pequeños. Y a la muerte de su esposo, J.C. se había quedado a trabajar la tierra, en tanto que su hijo mayor, Elmer Locke, había ido a trabajar a otras cosas. El hecho es que esa noche, Elmer está en la casa. Había llegado unas semanas atrás. Él trabajaba en una cosa que era una especie de carnaval viajero. Le llamaban el carnaval itinerante. Eso era lo que hacía. Junto con su esposa, con su amigo Billy Ray y la esposa de Billy Ray, eran gente que trabajaba en un carnaval viajero, un carnaval itinerante. Eran empleados, no eran artistas, eran simplemente la gente que acomoda cosas, que carga, descarga, y solían viajar, pero desde hacía algunas semanas estaban en la casa, en esta pequeña propiedad que solo tiene de 2 habitaciones, una especie de estancia, cocina y todo integrado. Ahí vivían todos. Pero además la casa era tan rústica que no había una línea telefónica, no había un radio dentro de la propiedad, había energía eléctrica, así es que había algunos focos en el exterior, no había agua, no había servicio de agua. Para alimentar el agua de la casa se salía y en la parte posterior había un pozo con una de esas bombas antiguas de manivela para sacar agua del pozo. El hecho es que aquel domingo la familia había estado muy contenta. Después de haber ido al pueblo a algunas compras, habían vuelto a casa y estaban platicando amenamente en una sobremesa de tarde. Mucho calor. Había sido un día muy caluroso. Así que a eso de las 7:30 ya está anocheciendo, pero todavía no está totalmente oscuro. Billy Ray se da cuenta que se acabó el agua, por lo que toma un cubo y se dirige hacia el pozo para llenarlo. Está ahí bombeando cuando algo le jala la vista hacia arriba, voltea y mira que en el cielo hay esta especie de aparato redondo con forma de un disco más o menos inflado al centro que emite muchísima luz. Él se queda viendo aquello y nota claramente cómo el objeto se traslada, baja la velocidad y comienza a descender más allá en una pequeña cañada que hay. Hay unos árboles, por lo que él no alcanza a ver exactamente cómo desciende. Solo observa que desciende entre los árboles y produce un resplandor fuerte, un resplandor que ilumina los árboles. Está a una distancia de unos 300 metros de donde él está. Deja la cubeta y entra corriendo para decirles a todos que acaba de bajar un platillo volador. La gente que está dentro de la casa, entre ellos la madre, Glennie, que está sentada en una mecedora meciéndose mientras canta unos versículos para sus hijos, unos himnos religiosos, se le queda viendo y sonríe. Ella no es mucho de reír, es una mujer de campo, es una mujer sencilla, siempre con su vestido de florecitas, su pelo agarrado en la parte de atrás, 0 maquillaje, nunca se ha maquillado, utiliza unos lentes gruesos. Su piel está bronceada. Es una mujer muy sincera. Cree en Dios y no cree en ovnis. Así es que sonríe ligeramente y sigue meciéndose mientras canta más himnos. Allá de aquel lado está J.C., que estaba haciendo algo ahí y tampoco presta mucha atención. En cuanto a Elmer, Lucky, se le queda viendo y se ríe. Dice, tú siempre con lo mismo. Y sigue platicando con las chicas, con las esposas que están ahí. Billy Ray le pide que por favor vayan a ver de qué se trata. Aquella cosa descendió, ahí cerca. A lo que Elmer le responde, hombre, ¿trajiste el agua o no?
Billy Ray se acerca y le asegura: no estoy bromeando. Por favor, Elmer, vamos a ver de qué se trata. Él se ríe nuevamente y le dice que no te cansas de jugar bromas. Todo el mundo sabía que Billy Ray era un guasón, un sujeto que juega bromas a todos. No presta mucha atención y siguen platicando. Billy Ray se sale hacia la parte trasera para ver qué más puede observar, pero cuando llega allá, aquel reflejo, aquel resplandor ha desaparecido por completo. Llena la cubeta con agua y regresa, asegurándoles nuevamente que él no bromeaba, que él vio algo allá y que valdría la pena por su tranquilidad y la seguridad de todos ir a echar un vistazo. La plática sigue adelante, más o menos como a las 8:30. Los perros de la granja comienzan a ladrar insistentemente. El ruido es fuerte. Tienen varios perros. Y el ladrido es diferente. Cuando Elmer se levanta para ver si es que alguien llegó, abre la puerta de la casa, la puerta principal, y observa a la distancia, pero no ve nada. Quien quiera que haya llegado tendría que haber venido en un automóvil. Nadie saldría a caminar tan tarde. Están a unos 8 o 10 kilómetros del pueblo y la propiedad más cercana está a 1,5 kilómetros. Una de las granjas de un vecino está a 1 kilómetro más o menos, pero está más allá del camino, así es que hay que caminar mucho. Nadie se arriesga de noche. No suele ocurrir eso. Le llama la atención que los perros están amenazantes hacia el frente de la casa. Él no es mucho de confiar, y al igual que muchas personas en esta zona del medio oeste norteamericano, en la casa hay muchas armas. En esta casa en particular, el viejo Larkson había comprado antes de mudarse a vivir ahí, debido a que estaba tan solitario, compró una escopeta calibre 20. También tenía una vieja escopeta de esas calibre 12, la cazadora de patos, como le llaman. Por no dejar, también había comprado un rifle calibre 22, un Winchester. También se dice que tenían una pistola que Jay-Z había comprado, una vieja pistola alemana de la guerra. Así es que Elmer va a la habitación de atrás, toma la escopeta 20 y le entrega a Billy Ray la escopeta 12. Por su parte, Jay-Z, el otro hermano de unos 21 años o 22 que ya está casado, ordena a las mujeres que vayan para atrás, que se protejan un poco, y él toma el rifle 22. Salen al pórtico de la casa, al porche de la casa, para ver de qué se trata armados. Están en silencio viendo por ahí cuando algo comienza a moverse. Al frente hay unos árboles y comienzan a notar que algo se mueve ahí, que algo agita la vegetación. No pueden distinguir mucho. Las luces en el porche están apagadas para ahorrar dinero. De pronto, en medio de la vegetación, aparece algo que los impacta. No pueden explicar qué es. No saben qué es. Es algo que viene caminando, es bajito, pero al mismo tiempo no camina, sino que se desliza de en medio de la vegetación hacia donde ellos están y lleva las manos en alto. Pero en una posición rara, los 3 hombres que están ahí alcanzan a verlo claramente. Una de las mujeres, la esposa de Elmer, se asoma y también alcanza a verlo y alcanza a gritar: ¿qué es eso, Dios mío? En ese momento, Elmer toma la escopeta y dispara, pero parece que no acierta. Y el otro sujeto que está con él dispara también, y parece que no aciertan. Aquella cosa que viene caminando es baja, debe de medir máximo 1,20 m, tiene los brazos extraordinariamente largos, las piernas son cortitas y muy muy delgadas, la cabeza es muy grande y tiene estos ojos hacia los lados y una especie de orejas raras. Destella, emite una especie de resplandor verde, de ahí que dijeran que eran marcianitos verdes u hombrecillos verdes, o como quiera usted llamarle. El trío de hombres dispara y finalmente aciertan, lo que produce un sonido metálico. El disparo parece que no afecta, bueno, cae aquella cosa como si hubieran tirado una especie de blanco de esos de lámina y hace un sonido similar a un boing. Cae aquella cosa, pero en cuanto cae, se incorpora y regresa a la vegetación. Mientras esto ocurre, el trío de hombres observa que del lado izquierdo hay otra de esas criaturas que se está moviendo junto a una vieja cerca derruida que está ahí y dispara nuevamente.
pero no aciertan, o si aciertan no pasa nada. Mientras esto está ocurriendo, se percatan de que en la copa de un árbol por ahí en una rama hay otro más. Son todos muy parecidos, cabezas muy grandes con los ojos desviados hacia los lados, esta especie de orejas, y emiten este resplandor verde. Su cuerpo emite este resplandor cuando disparan al sujeto que está en el árbol. No parecen haberle pegado, pero se desvanece y se va. Preocupados, después de haber disparado varias cargas, entran a la casa, cierran la puerta, y cuando la madre, la señora Glennie, se acerca y les pregunta: «Muchachos, ¿qué está pasando?», ellos responden: «Ma, hay marcianos afuera». La mujer se descontrola toda y les dice: «¿De qué rayos están hablando?». A lo que los muchachos le insisten: «Hay unas cosas afuera. No creemos que sean algo más que marcianos». Los diálogos entre ellos no son muy precisos. Durante los interrogatorios siguientes, uno diría haber dicho una cosa, otro otra, pero todos coinciden en los hechos básicos. Están discutiendo con Glennie, con la matriarca, cuando de pronto una de las mujeres de la familia grita: «¡En la ventana!». Y resulta que en ese instante en la ventana hay una de estas cosas con las manos pegadas contra aquello viendo. Están viendo hacia adentro de la casa, hacia donde ellos están, por lo que inmediatamente Elmer dispara. Acto seguido, otro de los muchachos vuelve a disparar y agujeran toda la ventana y la pared también. Una de las escopetas es una perdigonera, así es que ¡pum!, agujera todo. Mientras esto está ocurriendo, la señora Glennie sigue insistiendo: «Metan a los niños abajo de la cama». Los niños pequeños, hay uno de 7, de 10 y de 12. La niña de 12 se asoma por la ventana un poquito para ver qué es lo que está ocurriendo y grita horrorizada porque acaba de ver esta criatura que viene con las manitas así. Acto seguido, se agacha y mira, y por la puerta que da hacia el patio trasero, que es una puerta con malla, distingue que una de esas cosas viene como si fuera a entrar. Inmediatamente vuelve a gritar: «¡Por la puerta de atrás!». Alguien, no sé cuál de los tres que tienen armas, mira y dispara nuevamente haciendo un agujero en la puerta. Lo que estuviera allá afuera se mueve para un lado. El tiroteo continúa durante unos minutos. En ese ínter, otra vez una de las imágenes se asoma por la ventana, haciendo este gesto como de observar qué es lo que ocurre, y como respuesta recibe un escopetazo en la cabeza. Es evidente que le dieron. La ventana estalló en 1000 pedazos. Los tres hombres en ese momento ven que la cosa se ha tranquilizado un poco y deciden salir para ver qué es lo que ha ocurrido con estos seres. El primero en salir es Billy Ray, que lleva consigo una escopeta. Va caminando y al salir al pórtico se detiene un instante. Mientras esto ocurre, Elmer Lucky, sale por su lado izquierdo y camina saliendo del pórtico unos pasos hacia la terracería. Mientras esto ocurre, se alcanza a escuchar un grito de la esposa de Billy Ray, quien le grita: «¡Cuidado!». En ese momento lo que está viendo es cómo, desde la parte del techo de la casa, una mano con garras, una mano extrañísima que refleja un brillo verde, agarra por el pelo a Billy Ray, que está parado en el pórtico, y lo está jalando. Billy Ray declararía haber sentido claramente un jalón, como si algo lo estuviera jalando hacia arriba. La chica grita frenéticamente: «Billy Ray, cuidado», momento en el que JC, el otro hermano que estaba dentro, agarra a Billy Ray y lo jala hacia el interior, tirándolo al piso dentro de la casa. Elmer rápidamente dispara un escopetazo, acertando, está a 1,5 metros o 2 de aquella cosa, no hay pierde, le mete un escopetazo directo. La cosa aquella cae pesadamente, es más, sale volando y cae pesadamente, pero momentos después lo ven cómo se aleja. Mientras esto está ocurriendo, Billy Ray se levanta, sale corriendo para ayudar a Elmer y distinguen que en otra rama de un árbol hay otra de estas cosas que está agarrado viendo. Le disparan, le aciertan porque aquello cae, pero no cae pesadamente como si fuera un bulto, cae suavemente como flotando al suelo y entonces se aparta en 4 patas, pero nuevamente no ven que se muevan las patas, sino que se desliza. Mientras esto está ocurriendo, enfrente, en la reja, hay otro más. Alcanzan a disparar.
Y siguen disparando porque aquellas cosas aparecen aquí y allá. No es fácil decir cuántos son. Es muy probable que fueran los mismos. La familia Sutton asegura que pudieron haber sido 4 o 5 de estas criaturas. La prensa sensacionalista de la época dijo que eran alrededor de 15, un verdadero asalto. El hecho es que, tras estos instantes, regresan por municiones porque se han quedado sin municiones. En la casa tienen algunas cajitas de municiones 22, algunas balas para las escopetas, algunos cartuchos para las escopetas. Cierran la puerta y se quedan ahí mientras escuchan arriba. El pisoteo es un techo de lámina acanalada. Escuchan cómo caminan aquellas criaturas y van y vienen, preocupados. Están todos conscientes de que las escopetas no están funcionando y que el rifle 22 mejor dejarlo guardado porque parece que no les hace absolutamente nada. Una de las chicas ha estado todo el tiempo con la cabeza agachada tapándose los ojos. Tiene mucho miedo, no ha visto nada. También está ahí la otra, la esposa de Elmer, que es un poco más dura. Ella está con la mamá, con la matriarca, con Glennie. Han visto al mono aquel que se ha intentado meter por la puerta de atrás. Y la señora Glennie ha visto también al que venía primero, a ese que venía con las manos arriba. Ella está segura de que no querían hacerle daño a nadie y se los dijo a los muchachos, pero no es raro que esta gente dispare primero. Hay un momento de silencio. Los jóvenes aquellos deliberan acerca de qué hacer. Queda claro que si esas criaturas quieren acabar con ellos, van a acabar en un suspiro y las escopetas no sirven para nada. Deciden escapar. Así de simple. Momentos después, mientras que JC observa cuidadosamente, todos salen corriendo y se suben en los autos. Un auto pertenece a Billy Ray y el otro auto pertenece a Elmer. Arrancan a toda velocidad. Todos van dentro de los autos y entonces llegan al pueblo y es la escena que le he descrito. El alguacil, al igual que los jefes de policía y el sheriff, revisarían la propiedad y permanecerían ahí mucho rato. Durante todo el tiempo que estuvieron no observaron nada inusual. Ciertamente había agujeros por todas partes y el jefe Greenwell habría visto esta extraña mancha en el suelo, afuera de la casa, cerca de la reja, una mancha verde, brillante. No tomó muestras. Él no es un investigador, es un jefe de policía de un pueblo del Medio Oeste, así es que no tomó muestras. Realmente nadie recolectó los cartuchos como para contar cuántos disparos se hicieron. Lo único que hicieron fue revisar alrededor. Fueron hasta allá, hasta donde están los árboles, en la cañada, pero no vieron nada. Tampoco encontraron ninguna huella inusual. Lo cual tiene sentido porque lo que describían los familiares no es que caminaran, sino que literalmente levitaban cerca del suelo, se deslizaban suavemente. Cabe señalar que uno de los oficiales de la policía estatal, cuando se acercaba hacia la granja de los Sutton, aseguró haber visto 3 objetos que no podía reconocer como aviones, volando a baja altura a gran velocidad, alejándose de la granja. Es 1955, no hay muchos vuelos comerciales. Los vuelos militares tampoco son muy frecuentes porque no están en periodo de guerra y tampoco se hacen prácticas durante la noche. Si bien la base que está ahí es la sede de la, le llaman ellos 101st Airborne, de la división de paracaidistas, de la 101 división de paracaidistas, es la base donde está, pero no es una base como tal aérea. Entonces no tendría mucho sentido. Aquel dato pasó desapercibido, pero durante las pesquisas siguientes y durante una investigación muy interesante realizada por el CUFOS, Centro para la Investigación del Fenómeno OVNI, en inglés es el Centro de Estudios sobre UFOs, redactarían un informe impresionante de más de 260 hojas en donde recuperarían estos testimonios. El hecho es que la policía permanece ahí hasta alrededor de las 2 de la mañana, momento en el cual consideran que ya no tiene sentido, no hay ninguna queja. Alguna unidad de la policía fue a la granja vecina en donde el vecino dijo que había escuchado una batalla campal. Otro de los vecinos, el que está más o menos a 1,5 kilómetros, dijo que había escuchado 3 o 4 disparos y pensó que eran crackers, cohetes, fuegos artificiales, que no prestó mucha atención. Así es que cada quien regresa a su auto y se van al pueblo. La familia está sola. Son las 2 de la mañana, están muy cansados, ha sido una noche muy extraña, todos están todavía muy nerviosos, los niños se han quedado dormidos de pronto
Una de las esposas está acostadita en una cama con los chicos, otra está por allá. La mamá, Glennie, está también muy cansada. Le ha costado trabajo reponerse de la impresión, no acierta, no puede dormirse, está sentada en su cama, pero no puede descansar, está muy nerviosa. ¿Qué pasa si esas cosas regresan? Elmer, junto con JC y con el otro amigo, O.B., están todos ahí, Billy Ray, y están revisando, tienen todavía algunas municiones. Si regresan, cargan las armas. El comisario les ha pedido que por favor sean cuidadosos y dejen de disparar a lo loco porque alguien puede salir lastimado. Incluso amenazó con quitarles las armas. Pero ellos exageraban un poco en eso. Ellos pidieron que de ninguna manera, que no podrían dejarlos solos y desarmados. El hecho es que transcurre el tiempo. Uno de los muchachos se ha quedado dormido en una mecedora, otro está recargado por ahí, uno más está despierto, viendo por la ventana. Glennie, la madre, está sentada en la cama. De pronto, mientras mira a la ventana, observa de nuevo este raro resplandor que se está formando alrededor de la ventana como si hubiera alguien alumbrando por fuera. La luz es tenue. Glennie comienza a ponerse nerviosa. Son cerca de las 3:30 de la mañana. ¿Quién anda afuera? Cuando de pronto, frente a ella, es la ventana de la recámara, que en realidad es un cuartucho. Frente a ella, acercándose a la ventana, aparece esta criatura que nuevamente se acerca y mira por la ventana. La madre, Glennie, grita: «¡Elmer! ¡Elmer! ¡Ven!». Cuando Elmer entra, ella le dice: «No dispares, no dispares, no nos hace nada, solo está curioseando». Ella había pensado desde hacía mucho rato: si estas criaturas quisieran matarnos ya nos hubieran matado, pero si se enojan nos van a matar. Intenta detenerlo de que dispare, pero antes de lo que puede hacer, Elmer dispara un escopetazo y aquella criatura cae. Acto seguido, nuevamente todos están de pie y continúa la balacera. Una y otra, se asoman por las ventanas y disparan, aunque no haya nada, ya están tan nerviosos que disparan a lo loco. En un cierto momento, uno de los muchachos tiene la feliz idea de prender las luces de afuera. Momento en el cual observan cómo estas cosas se van. Se alejan rápidamente. Era obvio que la luz los molestaba. Así que permanecen ahí hasta el amanecer. Al amanecer, cuando llegan los oficiales de policía nuevamente, ahora vienen acompañados por un par de elementos de la base del ejército y un sujeto que se presenta como miembro de las fuerzas de la Fuerza Aérea Norteamericana. El interrogatorio es largo, muy largo. Para ellos, ahí ocurrió un tiroteo. Así es que realmente para los policías y tanto la gente del estado como del condado Christian no les interesa mucho la historia de los alienígenas. Lo que quieren es saber por qué se habían disparado más de 100 tiros, sin ton ni son. Eso era algo muy delicado, así es que van interrogando uno, por separado. Cada uno cuenta su versión de las cosas, y efectivamente no es la misma versión, porque, por ejemplo, Glennie no estaba afuera en el pórtico, pero estaba viendo desde una ventana. Ella vio cuando aquel mono cae, se levanta y se va. Mientras eso ocurre, una de las esposas de los chicos relata haber visto cómo cayó uno que estaba en la parte de arriba, en el techo, cómo salió volando y cayó atrás, y ella lo vio cómo se alejó sin que le pasara nada. Cada uno cuenta su historia. Uno de los miembros de la policía militar que llegó de la base del ejército haría un retrato hablado. Ahora mismo se lo estamos poniendo, este es el retrato original. En base a lo que le decían, él dibujó esto y se los enseñó y ellos afirmaron que se parecía mucho. Después, el periodista que estaba ahí junto con otros colaboradores harían un retrato hablado mucho más detallado que se volvería famoso. A lo largo del día, diversas autoridades llegarían a interrogar, porque, insisto, no estaban investigando un fenómeno ovni. Lo que estaban investigando era un tiroteo mayor. Se habían disparado muchos tiros de algunas armas que podían ser letales. Bueno, cualquiera de las armas que se habían disparado podían ocasionar lesiones graves a una persona. Así es que querían saber exactamente qué había ocurrido. El número exacto de tiros nunca se contó, pero había numerosos casquillos por todas partes y los agujeros en todas las paredes eran evidentes. Después de esto, ocurriría un cambio total
en la historia. Los policías se fueron y comenzaron a llegar curiosos. Cientos de curiosos que llegaban a ver qué había en la casa. Por su parte, la prensa se encargaría de publicar una primera noticia en donde, con un tinte un tanto burlón, hablaría de estos hillbillies, así los denominaría, es decir, unos campiranos, de forma despectiva, refiriéndose a ellos de forma despectiva. En realidad la familia era una familia de personas que se dedicaban al campo, pero eran personas honestas que llevaban una vida honesta. Quizá el más criticable era Billy Ray, que ni siquiera era de la familia y quien era un bromista. Y, por supuesto, se hizo del conocimiento público que eran una familia fantasiosa, que habían inventado la historia, que pretendían ganar dinero con esto. Conforme fue pasando el tiempo, también se dieron reportes acerca de cosas privadas de la familia, por ejemplo, el hecho de que Glennie había estado casada primero con Sutton y luego se había vuelto a casar con Langford. Eso era una cuestión personal, pero la usaron para desacreditar la historia. Posterior a esto, aseguraron que Elmer y Billy Ray habían urdido el plan para engañar y obtener dinero de esta historia, ya que ambos trabajaban en un carnaval itinerante, en una especie de feria itinerante, llamémosle así. Lo que argumentaban es que habían inventado una historia para estafar. Después se dijo que eran tan ignorantes que se habían confundido con lechuzas. Después se dijo que había monos, que se habrían escapado monos de un circo. Durante todo un año, la situación fue tan caótica que la familia terminó por mudarse de ahí. La granja siguió siendo de ellos, pero consiguieron una casa en el pueblo, en Hopkinsville, y se fueron a vivir allá. También hay un punto que fue explotado al máximo. Llegó un momento antes de la mudanza en que al día podían llegar unas 2,000 personas. Sí, por increíble que parezca, esta era la noticia. Imagínese usted, no había otra cosa que hacer. Estamos hablando de esta región absolutamente pacífica del centro de los Estados Unidos, más hacia el este, pero en la parte central. Venían de todas partes. Había gente que venía de Pensilvania, de Michigan, de Oklahoma, de todo Kentucky, para ver la casa de los hombrecitos verdes, y se metían. Obviamente arruinaron lo que estaba sembrado, provocaban unas incomodidades espantosas, por lo que la familia decide cobrar. El que quiera entrar, que pague. Se dijo que cobraban $1 por persona. Después corrigieron y dijeron que no, que cobraban 50 centavos por auto. En realidad, nunca quedó claro quién cobraba, porque a los pocos días del incidente, Billy Ray y Elmer tuvieron que irse de ahí. Se fueron a seguir con su trabajo en esta especie de feria itinerante. En cuanto a JC, seguiría trabajando su granja, conseguiría algunos elementos y seguiría luchando por eso. Entonces, en realidad no queda claro quién cobraba, si es que alguien cobraba. Lo que sí es un hecho es que por las noches de sábado, afuera de la granja de los Sutton, había carritos de hot dogs, de hamburguesas. Había personas que rentaban sillas. Es decir, gente de los condados aledaños y de los poblados aledaños hicieron un negocio de esto hasta que finalmente la señora Glennie optó por mudarse de ahí junto con sus hijos y nunca más volver a declarar nada. No permitieron que más periodistas hablaran de ellos. Para ella fue una pesadilla. En cuanto a JC, el negocio seguiría adelante, seguiría trabajando. Era un agricultor, un hombre de granja, compraría algunas propiedades, un hombre de mucho trabajo. Elmer también se dedicaría de lleno a las granjas. No volvería a mencionar jamás el tema ovni. Cabe señalar que al año siguiente, en 1959, en junio de 1959, Isabel Davis realizaría una investigación asombrosa. Entrevistaría a todos los testigos. Lograría que la señora Glennie le regalara una entrevista y que le hablara de lo que vivió ella, de lo que sintió, de lo que vio esa noche. Pudo entrevistarse con los policías, pudo conseguir entrevistas con los primeros asistentes, con los muchachos, y armó este expediente que sería publicado en los años 70 por el Centro de Estudios OVNI. El caso de Hopkinsville también sería investigado por el propio J. Allen Hynek, quien
investigaría las posibles explicaciones. Hynek era un hombre de mucho prestigio en aquella época y nunca declaró que fuera un fraude. Analizó las opciones, por ejemplo, que se tratara de monos que se hubieran escapado de un circo, pero no tenía sentido, que hubiera habido un fraude publicitario, un intento de estafa, pero tampoco era viable aquello, no les había beneficiado en nada, les había arruinado la vida a estas personas, nadie les pagó por la historia, no se escribió un libro, bueno, de hecho hay cientos de libros, pero ninguno de ellos fue con derechos para la familia, no se hizo una película que le pagara a la familia nada. El caso provocó un caos en la familia, un desastre, los marginó completamente porque cuando decían su nombre, normalmente en el pueblo los señalaban los chicos al ir a la escuela, se reían de ellos porque decían que eran los que veían marcianitos y la prensa se encargó de ridiculizarlos. Por lo tanto, haciendo un estudio de las posibles causales de esto, el hecho de que estuvieran ebrios se descarta. Cuando la policía llegó a investigar a la casa, lo primero que investigó el jefe de la policía, siendo un viejo lobo de mar, fue buscar alcohol. Pero no había nada en la casa. No había ni botellas de cerveza, nada. Estas personas no tomaban, punto. La madre, Glennie, era una mujer religiosa que no permitía que se tomara alcohol en su casa. Así es que no. El hecho de que hubieran confundido aquello con lechuzas no tenía sentido. Glennie y sus hijos vivían ahí, toda su vida habían estado ahí, conocían a los animales, sabían lo que había, y ninguna lechuza parece un enano verde que camina con las manos en alto. Pero ahí no termina el tema. Los chicos tampoco eran personas que se hubieran metido en problemas. Elmer, el mayor, había tenido problemas con la policía alguna vez, por pendenciero. Y estaba amenazado, así es que él no jugaría una broma de ese tamaño. Sabía que llevaba encima el prestigio de la familia y que aquello sería terrible. ¿Por qué mentirían? A lo largo de los años, sin embargo, también se fueron encontrando otros datos acerca de otros avistamientos. El avistamiento del alguacil Dura, el avistamiento del patrullero estatal, y en total en la zona a lo largo de los años que van de 1955 a 1959, alrededor de 100 avistamientos y encuentros cercanos ocurrieron en esa misma zona de Kentucky. Se le conoce como la oleada de los 50 en Kentucky. Cabe señalar que también hubo varios reportes internos dentro de la Fuerza Aérea Norteamericana, quienes aseguraron nunca haber tomado conocimiento de aquello, nunca haber sabido de eso, nadie los informó, nadie los invitó, nadie les pidió que fueran, y sin embargo tienen varios reportes. El proyecto Libro Azul declaró no tener conocimiento suficiente de esto. Sin embargo, y de forma extraoficial, había varios informes que envió J. Allen Hynek como asesor y consultor del programa. Así es que bueno, aquello no tiene ni pies ni cabeza. Pero el hecho de Hopkinsville ha sido relatado como el primer enfrentamiento a tiros entre alienígenas y humanos y ocurrió en una remota granja, en un condado solitario, en medio de los campos agrícolas de los Estados Unidos. Para muchos investigadores escépticos, aquello sería la prueba más clara de que era falso. ¿Por qué alienígenas inteligentes que vienen del espacio bajarían para ver a unos, como ellos les llamaron despectivamente, hillbillies, en medio de la nada? La realidad es que no tenemos idea de por qué podrían estar ahí. Tras los años transcurridos, la descripción de los alienígenas de Hopkinsville es una descripción muy clara, muy precisa, que se ha repetido en otras partes del mundo, en donde, por cierto, no tenían forma de saber esta descripción. Y se ha asumido por muchos investigadores del fenómeno ovni de gran formalidad que este es un caso verídico. ¿Usted qué piensa? Muchas gracias por haberme acompañado esta noche. Les deseo la mejor de las noches y que descansen en paz.